Buenas tardes y bienvenidos a este momento, a este acto del Centro Pignatelli y de la OAC en este nuevo curso. Y nos felicitamos por poder tener un nuevo año más esta colaboración entre las dos instituciones que se ha ido reflejando a lo largo de distintos años. Ya llevamos un recorrido en ciclos de conferencias al principio de cada curso, que nos ha servido para ir echando una mirada lúcida a la realidad en la que estamos en cada momento y en cada circunstancia. Y así nos permite también hacer una mirada crítica de esa realidad desde el Evangelio. Yo soy Vicente Marcuello, soy el nuevo director del Centro Pignatelli, que llevo aquí desde el curso pasado, con las circunstancias también especiales que estamos viendo este año. Por lo tanto, no he tenido mucha oportunidad tampoco de darme a conocer. Y esas circunstancias también han impedido que el formato habitual que suele tener este encuentro se pudiera hacer presencialmente en el salón de actos del Centro Pignatelli. Es el salón de actos ya renovado y que esperamos poder utilizar en otro momento y podamos estrenarlo. Por lo tanto, hemos tenido que hacer este formato, que esperamos que sirva también de ayuda para poder hacer este diálogo y este encuentro, y que nos sirva también con la finalidad que tenemos habitualmente de poder compartir un momento de reflexión y de mirada a nuestra realidad desde el Evangelio. Pues bienvenidos de nuevo, y le paso la palabra a Rafa Nogués, que se va a encargar de ponernos al corriente del autor y de su intención. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Vicente, soy Rafa Nogués, militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, de la Diócesis de Zaragoza. Os doy la bienvenida a todas las personas que os habéis conectado para seguir este encuentro. Antes de introducir el acto y presentar a Santiago, en nombre de la OAC quiero agradecer al Centro Pignatelli de Zaragoza, como ha dicho Vicente, un curso más realicemos conjuntamente esta charla de comienzo de curso, aunque sea con un formato que todavía se nos hace extraño. Una charla pensada para reflexionar sobre las condiciones y circunstancias que afectan a la vida de las personas desde una perspectiva ecológica y social. Brevemente, recordar que la OAC lleva casi 75 años promoviendo la evangelización del mundo obrero y del trabajo. Para llevar a cabo esta misión, una de las tareas permanentes a desarrollar ha sido y es la formación, con el objetivo no de adquirir conocimientos, sino de fomentar una toma de conciencia crítica y colaborar a un cambio de mentalidad que haga posible una reorganización de la vida personal, política y económica para hacerla más humana y más humanizadora. En esta finalidad encaja la realización de esta charla sobre el contenido del libro de Santiago Álvarez Cantalapiedra, La gran encrucijada, crisis ecosocial y cambio de paradigma, publicado por Ediciones OAC el año pasado. El libro está dividido en 3 partes. En una primera parte, compuesta por 4 capítulos, se desarrollan diferentes planos que caracterizan la crisis ecosocial. En la segunda, con otros 4 capítulos, aborda el orden social que surge de las transformaciones comentadas en la primera parte. Y en la tercera y última, de 3 capítulos, plantea la urgencia de un cambio de paradigma que sea capaz de situar en el centro del debate público la vida buena. El libro se puede adquirir en las librerías, aquí en Zaragoza, por ejemplo en Ars o en San Pablo, o directamente en Ediciones OAC. Y sin más preámbulo, pasamos a presentar a Santiago. Santiago Álvarez Cantalapiedra es doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid. En ambas universidades ha ejercido la docencia como profesor de Sociología y como profesor de Economía Política. En la actualidad es director del FUEN Ecosocial y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Es miembro del Consejo Editor de la colección de libros Economía Crítica y Ecologismo Social y del Consejo de Redacción de la revista de Economía Crítica.
autor de artículos y capítulos en libros colectivos sobre las necesidades sociales, el consumo y las relaciones que existen entre el bienestar social y la calidad de vida, con la sostenibilidad en el marco de la globalización capitalista y la crisis ecosocial actual. Y es profesor visitante en la Universidad de Cuenca, Ecuador, donde participa como docente en el máster de desarrollo local y comunitario. Bueno, el encuentro va a estar dividido en dos partes. En una primera, cuya duración hemos estimado que sea de unos 30 minutos, vamos a dialogar sobre el contenido del libro. Y en una segunda parte, le formularé aquellas preguntas o aclaraciones que las personas asistentes nos hagáis llegar a través del chat que hay en vuestra pantalla de YouTube al lado de la imagen. Buenas tardes, Santiago. Si cuando te parezca, empezamos este diálogo que hemos concertado. Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Venga, pues vamos con la primera cuestión. En la introducción del libro afirmas, al igual que el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que no existen dos crisis separadas, una social y otra ambiental, sino una única que tú denominas ecosocial, la cual la defines como la crisis de las muchas crisis. Yo te quisiera plantear dos cuestiones. Primero, ¿qué significa esto de la crisis de las muchas crisis? Y en segundo lugar, ¿cómo deberíamos entender esa noción de crisis ecosocial? Bueno, antes no he estado lo suficientemente espabilado, Rafa, para antes de entrar en las preguntas, querer agradecer vuestra invitación a todos los compañeros y compañeras de la OAC de Zaragoza y sobre todo por la oportunidad de poder presentar el libro, además en el marco del Centro Pignatelli, que es un centro que es muy cercano al ámbito donde yo trabajo, la Fundación Hogar del Empleado, ¿no? Ahí hay gente muy amiga que ha estado siempre apoyando y en caminos muy parecidos a los que nosotros estamos, ¿no? Entonces quería hacer primero este agradecimiento y ahora ya entro un poco en lo que planteas, ¿no? Que es, es la cuestión casi central o que vertebra un poco el libro, ¿no? Que es partir de la idea de que estamos ante una crisis ecosocial, que como bien señalas, planteo que es una crisis de muchas crisis, ¿no? ¿En qué sentido es la crisis de las muchas crisis? Bueno, pues porque es una crisis multidimensional, es decir, que no solamente es una crisis ecológica, es también una crisis social, es una crisis económica, es una crisis política, que tiene además un carácter multiescalar, en el sentido de que se manifiesta en la escala local, en la escala regional, nacional, transnacional, podríamos llegar a decir, incluso global. Es una crisis además que afecta a múltiples planos, no solamente al plano biofísico, sino al plano productivo, al plano reproductivo, a las condiciones que garantizan y permiten la reproducción general de la vida. Es, por tanto, una crisis de muchas crisis por estos aspectos, ¿no? Por su componente multidimensional, por su carácter multiescalar y por afectar a tantos y tantos planos, ¿no? Y esa afectación tan amplia, tantos ámbitos, origina una doble fractura, que es un poco lo que causa, digamos, esta crisis, ¿no? Una fractura que es histórica en lo que es el surgimiento y expansión de la civilización industrial capitalista, es decir, son fracturas que van acompañando a este modelo civilizatorio y esta doble fractura es, por un lado, una fractura metabólica y por otro lado, una fractura social. Es decir, estos dos rasgos están en el origen de la crisis ecosocial y así deberíamos entenderla como una crisis que combina las consecuencias de esta doble fractura, de una fractura metabólica y una fractura social. ¿En qué sentido hablo de fractura metabólica? Por si no resulta clara esa expresión. Pues en un sentido muy sencillo. Cualquier sociedad, para poder funcionar y desarrollarse necesita intercambiar, realizar intercambios con la naturaleza. Intercambian materia y energía como consecuencia de cualquier actividad que pretende realizar, ¿no? Eso es lo que denominamos metabolismo, ¿no? Bueno, pues con el advenimiento de la civilización industrial capitalista lo que se produce es una fractura metabólica en el sentido de que se pasa de un régimen metabólico que se asentaba básicamente sobre
la explotación de unos recursos renovables que nos proporcionaba la naturaleza viva a un régimen que se asienta fundamentalmente en la extracción de unos recursos muertos de la corteza terrestre, que no son renovables y que además generan un proceso de destrucción de esos ecosistemas. Ese tránsito con la revolución industrial de un metabolismo orgánico al metabolismo que podríamos llamar inorgánico, de base industrial, provoca esa primera fractura que está en el origen de lo que ahora, como consecuencia ya de su expansión por todo el planeta, se ha convertido en la crisis ecológica global, ¿no? Pero digo también, la crisis ecosocial hay que concebirla como una combinación con una crisis social. ¿Por qué? Porque también desde sus orígenes, la propia civilización industrial capitalista supone una profunda dislocación social. Inicialmente, provocó una desposesión radical de los medios de producción de las masas campesinas a través de los procesos de cercamiento y los procesos de acaparamiento y privatización de tierras que hasta entonces eran comunales, y posteriormente, en la medida en que se asienta el proceso industrializador, porque se hacinan mayorías sociales o gran parte de la población en barriadas industriales en unas condiciones insalubres que afectan a su calidad de vida y a su bienestar. Ese dislocamiento, esa fractura social también está presente desde su origen, ¿no? Y luego se va modificando y se va traduciendo de diversas formas hasta llegar al momento presente en lo que es la crisis de cuidados, ¿no? Básicamente con esto creo que tenemos caracterizada la crisis ecosocial. Muy bien. Desde el movimiento feminista y el ecologista, pero no solo, se ha puesto en cuestión el actual sistema económico porque se fundamenta sobre todo en el productivismo, el crecimiento y la búsqueda del beneficio personal. Y ha olvidado e invisibilizado tanto el trabajo imprescindible para atender y cuidar a las personas como los costes y consecuencias de la explotación y extracción de los recursos naturales que comentabas anteriormente y de la degradación ambiental que eso ha llevado, ¿no? Dentro de esta crisis ecosocial, ¿qué consideración crees que tiene lo que se viene denominando la crisis de los cuidados? Bien, pues la crisis de los cuidados, como comentaba, es un componente esencial de la crisis ecosocial. Es decir, la crisis ecosocial debemos entenderla como una combinación de una crisis ecológica y de una crisis de cuidados. La crisis de cuidados vendría a ser la actualización en el momento presente de esta especie de fractura social que venía comentando que se produce desde el origen del capitalismo. Lo que pasa es que esa fractura social ha ido adquiriendo distintas formas a medida que ha ido evolucionando y ha ido cambiando el propio capitalismo. En el momento actual, la fractura social o la dislocación en el plano social es fundamentalmente o adapta a la forma precisamente de crisis de cuidado. ¿En qué sentido? Bueno, pues mirad, en el momento actual nos encontramos con las dificultades de poder cubrir una ingente cantidad de necesidades referidas a personas que por su grado de dependencia o por sus necesidades especiales de cuidados no son suficientemente atendidas, ¿no? Es decir, el desarrollo de la sociedad actual está mostrándonos una brecha entre las necesidades de cuidado y los contingentes o la disposición de contingentes para poder realizar esas labores de cuidados, ¿no? Esto tradicionalmente lo ha venido haciendo la mujer, ¿no? Es decir, en el marco de la división sexual del trabajo, decía, el hombre sale a trabajar, la mujer se queda en casa a cuidar de los niños y a cuidar al resto de la familia, también de los mayores, ¿no? Bien, ese es un poco un modelo tradicional que lo que mostraba era que se separaban dos ámbitos, ¿no? Había un ámbito que era público y el ámbito de la actividad productiva donde participaba de forma indiscutible el varón, y la mujer quedaba relegada a un ámbito separado, privado, dedicado a estas tareas, ¿no? Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar en cuanto que el Estado empezó a medio responsabilizarse, no del todo, pero a medio responsabilizarse de algunas de las tareas que se hacían en estos ámbitos, sobre todo porque empezó a otorgar educación, empezó a otorgar sanidad y en algunos estados incluso desarrolló otros pilares
del estado del bienestar, ofreciendo servicios sociales y ofreciendo servicios de cuidado a los mayores, ¿no? En nuestro caso, pues obviamente esas prestaciones se han desarrollado ínfimamente y estamos todavía con esta asignatura pendiente, ¿no? Pero con la llegada del neoliberalismo lo que vemos es un retroceso de nuevo del Estado y un modelo de bienestar que se asienta de forma dual, ¿no? Por un lado, da más protagonismo al mercado para suplir todas estas necesidades de cuidado, de tal manera que aquel que se lo pueda pagar, pues contratará, por ejemplo, normalmente a una mujer inmigrante para cuidar a los hijos o a los mayores o a sus padres mayores, o si no, contratará los servicios de una residencia privada para internar a las personas dependientes, ¿no? Por tanto, se traslada, digamos, la responsabilidad al ámbito del mercado, pero con los resultados que todos y todas conocemos, ¿no? Entonces nos encontramos ahora con esta insuficiencia o insuficiente asunción colectiva de responsabilidad en torno a los cuidados, primero porque en el ámbito del hogar no se reparten paritariamente entre hombres y mujeres las responsabilidades y porque el conjunto de la sociedad tampoco asume que el cuidado es una cuestión colectiva. El Estado, por un lado, no está suficientemente presente cuando no retrocede descaradamente y el conjunto de la comunidad piensa que eso es una cuestión que debe atribuirse a la suerte de cada uno a través de las reglas del mercado. Eso es la crisis de cuidados, ¿no? Es una crisis de cuidado que además va a ir profundizándose a medida que se produzcan los cambios, a medida que se profundicen los cambios demográficos a los que estamos abocados, ¿no? Es decir, el proceso de envejecimiento de la población va a hacer que esta crisis se profundice con mayor radicalidad. En un momento del libro vienes a decir: ningún avance social se consigue sin lucha y nada de lo alcanzado está asegurado de una vez y para siempre. Esto lo comentas antes de desarrollar cómo el final de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los años 70 del siglo XX y la más reciente del año 2008, han sido circunstancias aprovechadas para transitar hacia otro orden social. ¿Podrías comentar qué caracteriza ese nuevo orden social que está emergiendo, tanto desde un punto de vista económico como social y político? Bueno, aquí habría que tener en cuenta lo siguiente. Desde el surgimiento del capitalismo contemporáneo, es decir, de ese capitalismo que, con rasgos reconocibles, porque es el capitalismo más o menos de nuestros días, ese capitalismo que está liderado por las grandes corporaciones, por las sociedades anónimas, en fin, que tiene unos rasgos reconocibles que se inicia a finales del siglo XIX. Desde entonces hasta el momento actual, lo que hay que señalar es que se han desarrollado tres órdenes sociales y ahora estamos en el proceso de transición y de emergencia de un nuevo orden social que todavía no tenemos muy claro en qué consiste, ¿no? A ver, el primer orden, que es con el que se finaliza el siglo XIX y que dura hasta la crisis de los años 30, todos los órdenes sociales van precedidos y son cerrados con una gran crisis. En el siglo XIX, en 1870, se produce una gran crisis que da origen al orden liberal, cuya vigencia es prácticamente hasta la Gran Depresión, hasta la crisis de los años 20, de finales de los años 20. Como consecuencia de esa crisis y de la Segunda Guerra Mundial surge el orden, lo que se denominó el orden keynesiano o el orden socialdemócrata, un orden de intenso intervencionismo público, de cierto reequilibrio entre el Estado y el mercado, que dio avances en determinados aspectos en el bienestar colectivo, y ese orden duró hasta la década de los 70. Se produce una sucesión de crisis al principio y al final de esa década, las llamadas crisis del petróleo, ¿no? Pero que en el fondo fueron algo más que una crisis del petróleo, fue una crisis de rentabilidad del capitalismo que provocó su reestructuración, dando lugar al surgimiento de un nuevo orden, que es el que hemos conocido como orden neoliberal, y que todos estamos muy familiarizados porque lo hemos padecido profundamente y ha durado nada menos que 3 décadas, ¿no? Pero con la crisis del 2008, con lo que se denominó la Gran Recesión, estamos en condiciones de señalar que estamos ante la emergencia de un nuevo orden. Es decir, el orden neoliberal fracasa profundamente, dando lugar a la crisis de la Gran Recesión en el 2008, y lo que vemos surgir desde entonces
son los rasgos de un nuevo orden. Lo que pasa es que, como todo orden naciente, todavía no sabemos muy bien en qué consiste y es difícil darle una definición, ¿no? Si al primero lo llamábamos, decía, el del tránsito entre siglos, como orden liberal, luego dijimos orden socialdemócrata o keynesiano, luego hemos hablado de orden neoliberal, ahora sería complicado poderle poner el calificativo o el nombre a la criatura, ¿no? Es algo que está surgiendo, pero que de forma casi indiscutible va adquiriendo tonos, ¿no? Y me preguntas por los rasgos de ese orden social emergente. Bueno, pues básicamente podríamos decir que ese orden social emergente es diferente al neoliberal, entre otras cosas, porque aunque sí que ha habido, es cierto, y así se salió de la gran recesión con políticas de ajuste y de recortes, sin embargo, ha venido también acompañado de unas políticas profundamente heterodoxas, que eran inconcebibles en el orden anterior, en el orden neoliberal, ¿no? Así, en el plano monetario, nos encontramos con políticas verdaderamente heterodoxas, es decir, se empieza a jugar con otras herramientas que antes estaban completamente prohibidas o resultaba inconcebible su uso. Nos encontramos también con que en el plano social se producen modificaciones sustanciales porque se ha modificado toda la estructura social como consecuencia de la larga noche neoliberal y entonces encontramos una sociedad cada vez más deshilachada, con una clase media cada vez más adelgazada, con una estructura social más estirada. En el plano social nos encontramos como la movilidad social apenas funciona si no es para ir para abajo, es decir, la gente ya no puede prosperar, como mucho puede tratar de defender su estatus y no caer digamos, en niveles inferiores. Las clases populares, empleados y obreros, se encuentran con que no pueden garantizar a sus hijos un futuro mejor, sobre todo porque se impone la precarización como la norma casi laboral fundamental y se retorna a la pobreza en el mundo del trabajo, una cosa que era completamente, bueno, pues era una cosa inaudita en el mundo del orden keynesiano, ¿no? Entonces, todos estos rasgos están presentes en este nuevo orden emergente, es decir, la difícil estructuración social como consecuencia de esa especie de estiramiento entre los de arriba y los de abajo, con un adelgazamiento de clase media y ruptura de los mecanismos de movilidad social. En el plano internacional también se perciben cambios sustanciales en el sentido en que emergen nuevos actores, países emergentes que disputan el poder hegemónico de los Estados Unidos. Se produce como consecuencia tensiones geopolíticas nuevas que durante el orden neoliberal prácticamente estuvieron ausentes. Hay una especie de lucha por quién controla, por ejemplo, los centros de abastecimiento y las redes de distribución. Aparece la nueva ruta de la seda liderada por China, como espacios de comercialización y de suministro de bienes y servicios completamente novedoso, abriendo, digamos, y reconfigurando las relaciones comerciales y las relaciones económicas amplias entre muchos países. Se pretende abrir la vía del Ártico, ahora que además, como consecuencia del calentamiento global, se ve la oportunidad de poder aprovechar unas vías de transporte que antes estaban cegadas fundamentalmente por los hielos, y el poder geopolítico, a ver quién disputa o quién controla esa zona, aparece como un elemento central. Se pasa del multilateralismo al bilateralismo. En fin, hay una serie de elementos que están presentes en ese marco internacional en el que ya la globalización empieza a contraerse de alguna manera, se pasa de una especie de hiperglobalización al surgimiento de ciertos atisbos de nacionalismo económico, de cierto proteccionismo, guerras comerciales, guerras tecnológicas, guerras de divisas. Por lo tanto, estamos en el plano internacional, en el plano interior de las naciones, en el plano social por los cambios que os estaba comentando, en el plano de las políticas que se aplican y que se utilizan, y en el plano también de las propias democracias, porque hay un vaciamiento profundo del contenido de unas democracias, hay una crítica a la democracia liberal, corrientes iliberales, hay pulsiones autoritarias que surgen de la mano de populismos de signo retrógrado, etc. Entonces, todos estos rasgos van dando forma a una criatura que digo que todavía está por definir, ¿no? Y este sería el mundo que nos toca vivir para afrontar los desafíos que tenemos planteado, porque en este orden nos encontramos con el inquietante escenario de la crisis ecosocial de la que partimos, que es una crisis que hay que afrontar, pero desde este escenario. Ya no hay que pensar que estamos en el escenario del orden neoliberal. Nos equivocaríamos si pensamos los desafíos de este nuevo escenario que emerge desde un escenario o desde un orden social que ya ha desaparecido o que está en proceso de desaparición.
Muy bien, gracias, Santiago. Ya veo que era un tema muy complejo con muchas aristas y muchos elementos, ¿no? Vamos con algo más concreto. En otro momento afirmas que hemos entrado en lo que llamas la era de las consecuencias, un periodo en el que debemos de convivir de forma inevitable con las consecuencias de esta crisis ecosocial que estamos hablando, ¿no? Comentas que las consecuencias del extractivismo, las amenazas climáticas, la degradación de los ecosistemas, entre otros, traen como consecuencias hambrunas, desplazamientos forzados y de manera premonitoria citas las pandemias. Ya que quería preguntar que nos explicaras qué es el extractivismo, cómo afecta a nuestro nivel de producción y consumo y, sobre todo, qué consecuencias tiene en los países que lo sufren. Bueno, pues como bien dices, claro, la crisis ecosocial lo que nos muestra es que hay cosas que van a acompañarnos en el presente y en el futuro más inmediato. Y por tanto, eso de la era de las consecuencias viene a mostrarnos que a pesar de lo que hagamos, ya hemos hecho lo suficiente como para que los efectos de las cosas mal que hemos hecho nos acompañen, ¿no? Es decir, aunque dejáramos de emitir ahora gases de efecto invernadero, aunque dejáramos de extraer recursos de la corteza terrestre, tendríamos el problema del calentamiento global y tendríamos que restaurar y restablecer y preservar y volver a recuperar muchos ecosistemas que han sido ya destruidos, ¿no? Por tanto, asumir las consecuencias o reconocer que estamos en la era de las consecuencias es reconocer que se van a dar pues eventos climáticos o atmosféricos extremos cada vez con mayor frecuencia e intensidad, que nos vamos a encontrar con que va a ser inevitable una cierta subida al nivel del mar, etc. Es decir, con esto, ¿qué quiero decir? ¿Que ya no podemos hacer nada? No, claro. No que no podamos hacer nada. Debemos hacer mucho y rápido. ¿Para qué? Para que estos efectos que nos van a acompañar no aumenten en intensidad y no sean cada vez más destructivos, ¿no? Pero lo que tenemos que asumir es que ya al provocar esta crisis, las consecuencias nos van a acompañar durante mucho tiempo, ¿no? Y este contexto de adaptación a este nuevo escenario o esta necesidad de adaptarnos a este nuevo escenario es importante que la tengamos en cuenta. También es importante que la tengamos en cuenta porque estas consecuencias se van a combinar con las consecuencias de otras crisis preexistentes, sobre todo en determinados países, ¿no? Es decir, como consecuencia de crisis políticas, sociales, etcétera, existentes ya en otro país, la crisis ecosocial se junta, se combina y esos elementos se interrelacionan y se exacerban unos a otros, de tal manera que nos encontraremos con un proceso de agudizamiento y de interrelación entre crisis provocadas por unas causas y crisis provocadas por otras, pero que convergen en una especie de, como algún autor ha llamado, convergencia catastrófica, que hace que se alteren y se conviertan en situaciones muy amenazantes para amplios sectores de la población mundial, ¿no? Y digo amplios sectores de la población mundial porque son muchos cientos de millones de habitantes los que están amenazados por la subida del nivel de las aguas oceánicas como consecuencia de que viven en zonas del litoral o en deltas de ríos o en zonas fácilmente inundables, porque es muchísima la población mundial que vive en lo que algún autor ha llamado el trópico del caos, ese espacio que va entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio y donde viven miles de millones de personas que se van a ver especialmente afectadas por la desestabilización del clima, ¿no? Y porque ya estamos viendo cómo los desplazamientos forzados alcanzó un máximo en el 2014, superando los niveles de desplazados forzados que provocó la Segunda Guerra Mundial y que ahora se ha superado a partir de esa fecha y que año tras año se va incrementando, donde cada vez tiene mayor protagonismo los factores ambientales. Los elementos vinculados a la destrucción de los ecosistemas y a la alteración del clima se convierten poco a poco en los principales elementos de expulsión, ¿no?, de las poblaciones de esos territorios. Y en esto enlazo ya con lo que estás preguntando, ¿no? Y esto
¿es consecuencia de qué? Pues es consecuencia fundamentalmente de ese modo de vida que es altamente destructor de la naturaleza y altamente emisor de gases de efecto invernadero que provoca la desestabilización del clima. Y ese modo de vida se apoya en una extracción insaciable de recursos, en lo que denominamos un extractivismo, que para ser denominado como tal es fundamentalmente una actividad a gran escala de extracción de recursos de la corteza terrestre, normalmente orientada a la exportación por parte de grandes empresas transnacionales. Es decir, no es extractivismo cualquier cosa, no es cualquier actividad extractiva esto que denominamos extractivismo, pero es fundamentalmente esa extracción a gran escala, orientada fundamentalmente a los países, a aquellos países que fabrican los bienes que luego disfrutan fundamentalmente aquello que denominamos países del norte, o los países más ricos, o los sectores sociales más ricos de los países del sur, ¿no? Bien, ese extractivismo que está detrás, por tanto, de un modo de vida, que sostiene ese modo de vida junto con el consumismo, es el elemento que provoca al final las expulsiones de las poblaciones que habitan en esos ecosistemas que son destruidos como consecuencia de la actividad minera o de la actividad extractiva, ¿no? O es consecuencia también, o que provoca también la destrucción o la expulsión de la vida de esos territorios, convirtiendo esos territorios en tierras y en aguas muertas. Es decir, hay un proceso de expulsión tanto de la población que vive en esas zonas donde se practica el extractivismo, como también hay un proceso de expulsión de la propia vida, porque al final esas tierras y esas aguas son convertidas en aguas y tierras muertas, ¿no? Y se extrae, por tanto, vida de la biosfera o se destruye la biosfera para convertirlo en naturaleza muerta, ¿no? Esos procesos de expulsión son consustanciales, por tanto, a las dinámicas extractivistas que, como digo, están soportando estilos de vida o modos de vida que al final solo disfrutan unos pocos. Sí. Vienes a decir que a pesar de nuestra vulnerabilidad que vas comentando, sin embargo, la ciudadanía en general no mostramos preocupación ante estas amenazas que estás comentando, ¿no? ¿Tú crees qué nivel de responsabilidad, qué grado de responsabilidad tenemos los habitantes de ese norte rico que comentabas ahora, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que es crucial darnos cuenta de que nuestro modo de vida, el modo de producción y de consumo, es un modo de vida que podríamos denominar colonial o un modo de vida que tendríamos que denominar imperial. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que solo es posible en cuanto que se sostiene o se asienta sobre la explotación de sus colonias. ¿Y cuáles son las colonias de ese modo de vida? Que es un modo de vida que caracteriza a la civilización industrial capitalista, es decir, es un modo de vida que se caracteriza por cómo nos movemos, qué grado de movilidad tenemos, cómo lo hacemos en coche, cómo vivimos, en dónde vivimos, cómo nos alimentamos, es decir, está caracterizado por elementos de nuestra cotidianidad, ¿no? Bueno, pues ese modo de vida caracterizado con los elementos de nuestra cotidianidad, que tiene que ver con nuestro alimento, con nuestra vivienda, con nuestra forma de movernos, es privativo de un sector determinado de la población mundial, ¿eh? Mayoritario en las sociedades que denominamos del norte, minoritario en algunas sociedades de lo que a veces hemos denominado como del sur, ¿no? En todo caso, es un modo de vida imperial. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en que no es generalizable para el conjunto de la humanidad, pero sobre todo que es un modo que se asienta sobre sus colonias, es decir, ejerce es un modo que necesita, ¿no? el ejercicio de su imperio, ¿no? ¿Cuáles son sus colonias? Básicamente son tres. Son las mujeres, la naturaleza y los pueblos del sur. Las mujeres porque ese sistema se asienta sobre un trabajo de reproducción que necesita para poder funcionar, pero que al tiempo socava y no reconoce y destruye. Es un sistema que se asienta sobre las colonias de los pueblos del sur porque siguen funcionando una división internacional del trabajo y unas relaciones de dominación entre un centro y una periferia. Hay distintas modalidades de inserción y no todas son igual de justas y provocan los mismos efectos para los pueblos de los países que se incardinan en ese juego de relaciones económicas en el plano mundial, ¿no? Y una tercera colonia es la naturaleza. Es un sistema que, como antes comentábamos, se basa en el extractivismo y en el productivismo, destruyendo
la naturaleza y extrayendo la vida del planeta y convirtiéndolo en un planeta muerto, ¿no? Entonces esas son las colonias de ese modo de vida. Es un modo de vida profundamente explotador, tanto de la fuerza de trabajo como de la propia naturaleza. Y se asienta sobre esta injusticia y sobre la imposibilidad de generalizarse porque es un sistema asentado en los privilegios, y los privilegios, como todos sabemos, no son derechos que puedan ser generalizados. En otro momento vienes a argumentar cómo este nuevo orden social que está emergiendo se caracteriza por el dominio de las finanzas y las tecnologías digitales, ¿no? Al que dedicas un capítulo muy interesante para explicar a qué te refieres con esto. ¿Nos podrías comentar cuáles son esas claves o características de ese capitalismo digital que tú denominas en el libro? Claro. Bueno, antes, cuando daba algunos de los rasgos del orden emergente, obvié los que son los dos rasgos fundamentales para poder caracterizarlos desde un punto de vista económico, que es, en ese orden emergente hay un asentamiento de esto que se llamó el poder de las finanzas o financiarización, es decir, es un orden emergente donde el capitalismo financiarizado sigue ejerciendo el control, lleva las riendas, digamos, del carro. Y el otro elemento, que lo hemos visto además con la pandemia, como se ha profundizado y que prácticamente ya es indiscutible y está socialmente aceptado por todas y todos, es el del asentamiento del capitalismo digital, de la digitalización una absoluta prácticamente de todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Ahora nos ponemos a teletrabajar, a hacer educación, a hacer, mira, las propias conferencias. No nos queda otra más que hacerlo a través de estos medios digitales, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo. En principio, si tuviera pues unas buenas consecuencias o efectos en unos ámbitos donde su presencia pues, empieza a ser un poco discutible. Y eso es a lo que ahora me referiré cuando trate de caracterizar lo que es el capitalismo digital, que básicamente es esa idea de que el vector de la información se ha convertido en el elemento fundamental en el funcionamiento de la economía. Si antes uno tenía la impresión de que era fundamental la intensidad del capital físico, del capital financiero para garantizar el proceso de acumulación económico, pues ahora tan importante como eso o más es la acumulación de información. La acumulación de información es lo que va a permitir esto que llamamos el capitalismo digital, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues que antes la información o el conocimiento se incorporaba en los procesos productivos y en las máquinas. Y el proceso de valorización, que hace siempre el capital, de todo lo que está a su alcance, y en este caso el conocimiento, lo hacía a través de ese hecho de que el conocimiento estaba pues, en los procesos como se organizan la fabricación de los bienes y servicios, un coche, por ejemplo, o estaba incorporado en la maquinaria con la que se construía el coche, ¿no? Ahora nos encontramos con que esa información puede ser reproducible a través de cualquier soporte y, por lo tanto, el coste de este conocimiento es prácticamente cero, el coste marginal. ¿Por qué? Porque se puede reproducir tantas veces como queramos a través de cualquier dispositivo, ¿no? Es decir, no va asociado a una máquina, ¿no? Sino que va asociado pues, a los bits que ahora están circulando a través de las redes sociales, a través de las redes de Internet, etcétera. Y como hay tantos y tantos mecanismos de reproducción de esa información, tantos ordenadores en tu casa, en la del otro, en la del otro, en la del otro, pues el coste al final de transmitir toda esa información, el coste marginal es prácticamente nulo, ¿no? Entonces es muy difícil. El capitalismo no sabe cómo valorizar eso, es decir, no sabe cómo obtener rentabilidad de eso, ¿no? Y entonces, porque esto es un bien que podríamos llamar casi un bien común, es lo que algunos han denominado el surgimiento de bienes que deben ser regidos con otras lógicas distintas a las del mercado, pues porque fundamentalmente no cuesta nada transmitirlas y compartirlas, y es más, adquieren valor a medida que más valor social a medida que más se comparten y más se difunden, ¿no? Entonces, ante esto, el capitalismo se ha encontrado con un problema, y es cómo sacar tajada, cómo sacar beneficio de unos bienes que por su propia naturaleza no están hechos para ser convertidos en mercancía y poderse valorizar como las mercancías. Entonces, lo que ha hecho ha sido concentrar el poder en las grandes tecnológicas y hacer de los mercados oligopolios, que sean lugares muy controlados por parte de unos muy pocos, que son los que tienen capacidad de obtener toda la parte de la tarta vinculada a esto del capitalismo digital. Entonces, por eso digo que esto que al principio todos saludamos como una cosa estupenda, poder
comunicarnos a través de las redes sociales o a través de un canal de YouTube, etcétera. Sin embargo, luego tiene una contrapartida, y es que trasluce una concentración del poder en las grandes tecnológicas casi a unos niveles sin precedentes, que está provocando una oligopolización de los mercados, es decir, un control por parte de muy pocos de esos mercados, que en el ámbito laboral, como lo estamos viendo con el capitalismo de plataforma, con el surgimiento de estas plataformas de los repartidores que hacen de comida a domicilio, etcétera, está generando una precarización en el mundo de las relaciones laborales profundísima, como nunca la habíamos visto, no porque sea la causa de la precarización, sino porque aprovecha las dinámicas de precarización y las lleva hasta sus últimas consecuencias, y porque estamos viendo cómo a través también de todo este capitalismo digital se puede controlar y manipular mucho al consumidor, ¿no? Claro, si eso lo llevamos al plano político, además se puede controlar mucho y bien al ciudadano. Y aparece, por tanto, también la idea de que a lo mejor estemos transitando hacia lo que alguno autor ha denominado el capitalismo de vigilancia. Es decir, que también tiene repercusiones en la propia calidad de la vida democrática, en cuanto que el capitalismo digital ha reconfigurado por completo el espacio público. El espacio público ahora es fundamentalmente el espacio digital. Y esa reconfiguración del espacio público a través de lo digital, y con las potencialidades de control y de conocimiento y de anticipación de los valores, de los deseos y de los comportamientos de los sujetos, hace que nos encontremos pues ante el riesgo de un capitalismo vigilante o vigilado, que es capaz de anticiparse a los sujetos, ¿no? a las decisiones de los propios sujetos. Y podríamos, y con esto cierro, señalar que además tiene otra contrapartida este capitalismo digital, y es que genera nuevas presiones sobre los ecosistemas, porque lejos de ser algo inmaterial, a pesar de esa apariencia, ¿no? de instantaneidad, de simultaneidad y de inmaterialidad que tiene lo digital, sin embargo, detrás de ello hay mucho consumo de energía y muchos recursos, y muchos de ellos escasos, que son necesarios para poder hacerlo funcionar todo, ¿no? Y entonces hay una presión adicional sobre los recursos que contribuye no a resolver el problema ecológico, sino más bien a agravarlo, ¿no? Esa sería un poco una primera pincelada de este capitalismo digital, que junto con el financiero da lugar a los rasgos económicos de este orden emergente, ¿no? Y que habría que tener bien presente también para tratar de regular, cuando no revertir, porque en algunos aspectos es bastante inquietante. Muy bien, gracias. Bueno, avanzamos un poco. Dices, en la última parte del libro, entrando en la tercera parte, planteas que la urgencia de un cambio de paradigma que sea capaz de situar en el centro de la conversación pública la vida nueva. Dices, sin una idea de lo que significa, se hace difícil construir una sociedad justa que permita que todas las personas puedan llegar a fin de mes sin que eso impida salvar el mundo. ¿Cuáles consideras que son los ingredientes esenciales para ese cambio de paradigma? ¿Y qué entiendes por vida nueva? Y una tercera pregunta, una tercera cuestión. ¿Qué aspectos necesitaríamos cultivar para lograr una calidad de vida que sea universalizable? Bueno, doy varias pinceladas, porque claro, esto ya es una cuestión de mucha envergadura, ¿no? Lo que planteas ahora, Rafa. Yo creo que tendríamos que empezar por intentar darnos cuenta de que el paradigma dominante en la actualidad es un paradigma peligroso, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que si hemos estado señalando que lo que provoca la causa de ese deterioro ecológico-social, lo que está provocando la crisis ecosocial, es los modos de vida, y que esos modos de vida están sostenidos sobre un paradigma que está prácticamente orientado de manera exclusiva por una racionalidad meramente instrumental, que tiene una mentalidad o genera una mentalidad materialista y tecnocrática, que despliega una fe prácticamente ciega en el mercado y en la tecnología, que parece estar obsesionado exclusivamente por dominar la naturaleza y por el crecimiento y la acumulación del poder y del dinero, ¿no? Bueno, pues este paradigma, que es el paradigma de la modernidad capitalista occidental, es un paradigma que se nos ha mostrado
en el contexto presente como mortalmente peligroso, porque ya estamos en una situación que no nos podemos permitir seguir funcionando en este marco, ¿no? Esa sería la primera idea, ¿no? Partimos y estamos en un paradigma que necesariamente debe ser superado, ¿no? Es un paradigma que reclama ser abandonado con la máxima urgencia y que adoptemos nuevas formas de pensar, nuevas categorías, nuevos conceptos, nuevos valores, porque con el paradigma, digamos, dominante no vamos a ningún sitio, ¿no? Dicho esto, ¿en qué consistiría? Y es un poco lo que planteo en esta tercera parte del libro. ¿En qué consistiría o qué elementos son importantes para el surgimiento de un paradigma, digamos, alternativo a este paradigma dominante, ¿no? Bueno, pues yo señalo básicamente como tres grandes ingredientes, ¿no? Es decir, partiendo de una idea, y es lo que necesitamos y lo que debería nutrir fundamentalmente al nuevo paradigma es el reconocimiento y el cuidado de la sabiduría, ¿no? Y a ver, ¿qué entenderíamos por sabiduría? Si vamos al diccionario, por sabiduría entenderíamos básicamente pues la predisposición a poder actuar con prudencia, con sensatez, con acierto. Básicamente sería una cosa tan simple como esa. Es decir, que nos podamos mover como humanidad en el planeta en el que estamos con cierta prudencia, con cierta sensatez, con cierto acierto. Eso es una de las cosas que más se echa en falta en el momento presente, ¿no? La ausencia de comportamientos responsables, prudentes, que sepan asumir los efectos de sus actos, de sus comportamientos, ¿no? Y la sabiduría nos permitiría, pues en el contexto en el que estamos, de una gran crisis de extralimitación, que hemos superado umbrales de forma peligrosa que nos pueden conducir y abocar a un colapso civilizatorio, pues nos permitiría reorientar nuestras prioridades, nos podría permitir formular las grandes preguntas. Yo en este sentido suelo señalar siempre que un ejemplo de sabiduría, por ejemplo, es Gandhi, cuando le preguntan si es posible concebir que los indios pudieran vivir como la población de los países del Reino Unido o los países europeos. Y él contesta diciendo que el planeta es suficientemente grande como para poder garantizar la satisfacción de las necesidades de toda la humanidad, pero muy pequeño si queremos responder a la avaricia de unos pocos, ¿no? Eso es lo que está revelando, y no era un especial científico social, ¿no?, que conociera los problemas de la gran crisis ecosocial, ¿no? Era un hombre con sabiduría, que sabía moverse con la suficiente sabiduría para comprender que había cosas que eran imposibles en el mundo en el que él vivía, ¿no? Esa sabiduría para poder situar las cosas en su sitio, para poder tomar conciencia de los problemas de cada momento, para poder armonizar el conocimiento con la conciencia de que muchas de las capacidades que hemos ido adquiriendo se han tornado en elementos que nos amenazan y que lejos de favorecer nuestra vida nos la están socavando y nos están amenazando, son aspectos de esa sabiduría que creo que sería buena que recuperásemos, ¿no? Y entonces, ¿esto a dónde nos conduce? Pues nos conduce a plantearnos cuáles son nuestras necesidades, cuánto es bastante para cubrir y satisfacer esas necesidades, qué es una buena vida. Es decir, los ingredientes de este nuevo paradigma tendrían que pasar necesariamente por la noción de necesidades, por la noción de qué es una buena vida y qué es una vida de calidad o una vida digna de ser vivida, y deberá fundamentalmente nutrirse de todas estas fuentes de sabiduría que están presentes, pues, en la experiencia de los mayores, están presentes en las culturas campesinas, están presentes en los saberes ancestrales de pueblos indígenas, están presentes en las artes, en la literatura y también en las tradiciones religiosas. Eso es un poco lo que sostengo como fuentes nutricias fundamentales de este nuevo paradigma, con el que poder sortear un poco el paradigma dominante que nos ha conducido a la situación de la crisis ecosocial y a la encrucijada en la que estamos. Muy bien. Para terminar esta primera parte, una última cuestión. Al realizar la lectura del último capítulo del libro, que lleva por título Las religiones como ecosofías, ¿no?, yo me he acordado de dos encíclicas del Papa Francisco que hace referencia a sus encuentros con líderes de otras religiones, con el patriarca Bartolomé en el Laudato Si
y con el imán Ahmad al-Tayeb en la Fratelli Tutti, ¿no? En este capítulo tú te preguntas, ¿podría la religión resultar fértil para facilitar la emancipación y la fraternidad, sororidad entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza? Y te respondes tú mismo, ¿no? Dices, pueden desempeñar un papel nada despreciable en los procesos de aprendizaje social, en el cambio de mentalidad y en la formación de nuevas subjetividades y de discursos contrahegemónicos, ¿no? Y en este sentido te quería preguntar, ¿por medio de qué dinámicas, de qué iniciativas pueden contribuir las religiones a estos procesos este proceso de cambio de paradigma o la construcción de una vida buena que estabas comentando anteriormente? Bueno, a ver, un poco por lo que estaba antes comentando, concibo que las religiones pueden ser una fuente de sabiduría. Es decir, este es mi punto de partida, ¿no? Pueden ser. No digo que lo sean o que siempre lo sean, porque ya sabéis que en esto también hay ambivalencia. No siempre hacen históricamente la función que uno desearía bueno, o el carácter ambivalente de todo fenómeno humano y las religiones y las prácticas religiosas también lo tienen, pues no hace que todo esto esté garantizado. Pero lo que quiero defender es la idea de que hay ahí una sabiduría contenida, construida y acumulada a lo largo de los siglos, fundamentalmente en el sentido de que las religiones son ecosofías. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que centran su atención en el significado de la libertad humana en un marco de sociodependencias y ecodependencias. En la medida en que son ecosofías, es decir, en la medida en que establecen las interdependencias como el marco constitutivo de la libertad de los seres humanos, tienen la capacidad de mostrarnos lo que es esencial para los seres humanos como una especie en la biosfera, ¿no? Que es nuestra dependencia, ¿no? de otras especies y nuestra dependencia de los ecosistemas y nuestra dependencia también como seres humanos los unos de los otros, ¿no? Es decir, la religión casi etimológicamente nos lo dice. Viene religión de religar, de unir lo que estaba separado, y en cierta manera la vivencia religiosa es la vivencia de la experiencia de la vinculación. Bien, partiendo de ahí, sitúo a las religiones como ecosofías y por lo tanto como fuentes fundamentales de sabiduría para el surgimiento de un paradigma que nos permita afrontar con ciertas garantías la encrucijada en la que estamos, ¿no? Ese sería el punto de partida. ¿Por qué creo que además de esta, digamos, consideración general de las religiones, algunas en particular, por lo menos la que yo tengo más cercana y conozco, ¿no? Que es las religiones proféticas y concretamente el cristianismo dentro de estas religiones proféticas, ¿por qué creo que tienen un papel importante que desempeñar en el contexto en el que estamos? Primero porque tradicionalmente ha sido una religión que ha planteado una crítica muy fundada al utilitarismo. Porque ha reivindicado siempre el valor intrínseco de cada ser viviente. Porque ha otorgado un carácter sagrado a la biosfera, al conjunto de la biosfera. Son aspectos suficientemente importantes como para pensar que estos aspectos de las religiones van a tener que pasar a ser más importantes, más protagonistas para poder afrontar los desafíos que tenemos planteados. Además, creo que nos muestra la fuerza moral y espiritual que generan las personas. Es decir, las religiones, y en concreto el cristianismo, es una fuente de motivación y de inspiración para la conducta de las personas, sin duda. Y cuando adoptan o cuando adopta esa vivencia la forma de una protesta y de una rebeldía, tiene además un alto cargo de conciencia utópica y de conciencia transformadora de la realidad, ¿no? Y eso es precisamente la necesidad de transformar una realidad, dirigirla hacia otra dirección, uno de los elementos fundamentales de la encrucijada en la que estamos, ¿no? Bien, por tanto, hay una serie de elementos que están presentes en las religiones y en particular en las religiones proféticas y más en particular en el cristianismo, que son imprescindibles para poder afrontar los desafíos que tenemos. Por ejemplo, el poner límites y controlar el deseo, ¿no?
la necesidad de una cultura de autocontención que nos ponga límites a la desmesura humana es un elemento que está presente en prácticamente casi todas las religiones y que tenemos que recuperar, ¿no? En el contexto de una sociedad que precisamente lo que hace es impulsar en sentido contrario, ¿no? Es decir, el capitalismo lo que hace es exacerbar los deseos, porque vive de la explotación del deseo, ¿no? Y ahí lo que tendríamos que es intentar precisamente lo contrario, ¿no? Es establecer límites, orientar los deseos para no provocar las cosas que estamos provocando, ¿no? La propia noción de conversión, con lo que tiene de transformación personal, que a su vez se asocia a la necesaria transformación sociocultural o transformación colectiva o transformación social, es otro concepto fundamental que también han sabido ver en el ámbito político no creyente muchas personas, diciendo, en la situación en la que estamos, necesitamos y estamos requeridos de una profunda transformación antropológica, de una mutación antropológica. Eso, en el lenguaje religioso, es el término conversión, no es otra cosa, ¿no? Necesitamos esperanza, porque las circunstancias que se nos avecinan no son para nada muy alentadoras, y entonces la esperanza puede ser un principio que nos permita sortear todos los miedos sin caer en la desesperación. Incluso yo me atrevería a postular una lectura laica del concepto de pecado, es decir, que las religiones podrían aportar algo que se ha perdido en nuestras sociedades y que la sociedad y las religiones, bueno, más o menos no, en algún caso se pasaban, ¿no?, a la hora de recordarnos la idea de pecado, pero la noción de que hay elementos inaceptables que socialmente no podemos asumir, no podemos reconocer como aceptables, es decir, que hay aspectos que no podemos admitir como admisibles, es en el fondo una lectura secularizada del pecado, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, con la cuestión de la pandemia, ¿no? Eso de que hacer ver que la salud de todos es condición indispensable para la salud de todos y cada una de las personas, muestra claramente que hay conductas que serían improcedentes y que socialmente no pueden ser admitidas ni toleradas, como es el comportamiento de una persona que, abrazando, digamos, una bandera de libertad, diga que se quiere quitar la mascarilla. Oiga, pues mire, eso no es posible, ¿no? Porque usted compromete la salud de todos, porque la salud de todos depende de la salud de todas y cada una de las personas, ¿no? Entonces, hay nociones que se van perdiendo en el marco de nuestras sociedades y que, en cierta manera, han estado presentes, digamos, en estas tradiciones milenarias. Bien, ¿y esto por qué reivindicarlo? Pues porque además en el ámbito de las religiones o de la práctica religiosa, estos procesos se hacen a través de metodologías, a través de la creación de espacios que van construyendo esas subjetividades y van ayudando a interiorizar estos aspectos que estaba comentando, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, vosotros en la OAC tenéis un método de evaluación de vida basado en el ver, juzgar y actuar, pues hay toda una metodología de interiorización de valores y de transformación personal orientada al cambio social, ¿no? Bien, pues todas esas metodologías y todos esos espacios que construyen la subjetividad a través, por ejemplo, de la experiencia comunitaria, a través de las prácticas pastorales, a través de las prácticas celebrativas, de las distintas religiones, pues se han convertido en elementos fundamentales. En cierta manera, todas las sociedades usan rituales, ¿eh? Lo que pasa es que los rituales, digamos, y las ceremonias religiosas, pues tienen una solemnidad que tal vez en estos tiempos de las que convendría aprender, ¿no?, para poder contener muchos de estos elementos de desmesura que están en el comportamiento humano y que están provocando los problemas que estoy señalando. Bueno, pues en este sentido digo que hay mucho que aprender de las religiones sin poner en cuestión en absoluto los procesos profundos de secularización que viven nuestras sociedades, que son muy recomendables y muy saludables y que creo que se deberían mantener y profundizar sin ningún tipo de duda. Pues muchas gracias, Santiago. Desde luego daría para mucho más tiempo en los temas que abordas en el libro, pero yo creo que ya nos hemos excedido un poco de lo que previsiblemente íbamos a dedicar, ¿no? Así que vamos a dar la palabra a las personas que nos están siguiendo y que van formulando algunas de las preguntas. A ver, te indico una que nos han planteado, que dice, todos los retos globales, tienen negacionistas.
cómo tratarlos, puesto que se trata de unos... Un momentito que se me va ahora. ¿Cómo tratarlos, puesto que es emocional, están fundamentados en emociones, miedos, etcétera? Esa sería una pregunta. Las vas contestando, te voy haciendo alguna más. ¿Cómo hacemos? Como quieras, no sé. Intentaré ser breve porque creo que me he excedido demasiado y tal No vez... te preocupes, no te preocupes. Pues ves contestando y así... Vale. Bueno, a ver, el negacionismo tiene que ver con una cosa que empieza a ser preocupante, ¿no? Que es... y que está asociado a otro fenómeno, a otros muchos fenómenos que se están dando en las sociedades actuales, ¿no? Que es corrientes anticientíficas, porque consideran que el conocimiento científico es un conocimiento opresor o son posiciones, ¿no? Que están cercenando, limitando derechos o aspectos de la ciudadanía, ¿no? A ver, uno de los rasgos que ahora mismo todos tenemos como muy presente, sobre todo porque se ha asociado mucho a lo que ha acontecido en Estados Unidos, es la polarización. Vivimos en sociedades cada vez más polarizadas, ¿no? Y uno de los aspectos de esa polarización es la polarización afectiva. Es decir, no solamente es una polarización ideológica entre parte de una ciudadanía que se va distanciando una de otra por posiciones ideológicas claramente antagónicas, sino también hay una polarización afectiva en el sentido de que la gente cada vez da más importancia a lo que siente frente a los argumentos, a las razones, ¿no? Y en ese sentido hay como bien se señalaba en la pregunta, un asentamiento en los elementos más emocionales frente a los elementos más racionales, ¿no? Y hay como una reivindicación de esto es lo que yo siento, estos son mis sentimientos, esto debe ser respetado, ¿no? Con independencia de que haya razones para poder justificar o no esos sentimientos, esas posiciones afectivas, etcétera, ¿no? Esta especie de disociación y de paso a primer plano de los elementos afectivos es lo que generan estos elementos, ¿no? Y estas corrientes anticientíficas, estos elementos negacionistas y estos elementos anticientíficos, ¿no? Y efectivamente, la ciencia, como todo, también ha tenido sus excesos y los desarrollos científicos a veces son desarrollos que no han sabido presentarse bien a la ciudadanía. Poder armonizar, por eso defiendo lo de la sabiduría, ¿no? Para poder armonizar conocimiento y sabiduría y poder ofrecer también los límites de la propia vía del conocimiento que representa la ciencia. La ciencia no nos puede responder a todas las preguntas, ¿no? Algunas nos las ayuda a plantear y a poder indagar en el conocimiento de la realidad física, de la realidad social, de la realidad biológica, ¿no? Pero no tiene la respuesta a las inquietudes y a las ansiedades que tenemos como colectivo, las personas y las sociedades. Y en este sentido, no se puede imponer, sino que tiene que entrar en un juego de transacciones y donde también los elementos emocionales tienen su peso indiscutiblemente, porque además cuando tomamos personalmente cualquiera de los presentes decisiones, pesa tanto lo emocional como lo racional. Ahora bien, lo que señalo es que no se está produciendo una especie de disociación y lo que tendríamos que intentar es buscar una armonización. Se está produciendo una disociación porque parece que prevalece lo emocional frente a lo racional o que no es necesario argumentar racionalmente cuáles son nuestras emociones. Y efectivamente hay que argumentar racionalmente cuáles son nuestras emociones. Es decir, lo que no podemos pensar es que porque son mis emociones ya vale, ¿no? Hay que argumentar no solamente tus ideas, tus valores, sino también tus emociones. No hacerlo significa caer en corrientes oscurantistas, anticientíficas y en estas dinámicas polarizadoras donde lo emocional al final, pues como todos los elementos afectivos, separan muchas veces más que una, ¿no? Entonces este es un gran problema, ¿no? que tienen planteada la sociedad actual y que creo que se resuelve tratando de armonizar y para romper esa disociación entre los elementos, digamos, más de conocimiento científico y los elementos más emocionales que responden al malestar que vive la gente, por otro lado. Es decir, los elementos de malestar colectivo son elementos de frustración, elementos de ansiedad, etcétera, que provocan las situaciones que la gente vive. Ante la pandemia lo vemos claramente como esa ansiedad puede ser canalizada por la vía más afectiva y de un irracionalismo procedente de grupos sociales o políticos que lo explotan a su conveniencia, o puede ser canalizado a través de un debate racional y de un espacio público donde la información pese tanto como ese reconocimiento del malestar que vive mucha gente en la sociedad.
Muy bien, pues al hilo de esta última reflexión que has hecho, otra pregunta que dice que qué efectos tiene en el contexto que describes. Entiendo que se refiere a ese nuevo orden social emergente que hemos estado hablando, el cambio de paradigma. ¿Qué efectos tiene la pandemia del COVID a escala planetaria? Bueno, la pandemia parece que está confirmando muchos de los rasgos de ese orden emergente. Es decir, que lo que está predominando como consecuencia de los efectos que está provocando es el asentamiento del capitalismo digital, lo que está provocando es esa especie de reequilibrio entre las fuerzas del mercado y el papel del Estado. Cada vez va adquiriendo, afortunadamente, en relación con el protagonismo desmesurado que tenía el mercado en el orden neoliberal, ahora adquiere un poco más de fuerza reequilibradora el Estado, y lo estamos viendo a través de los planes de rescate y a través de las intervenciones públicas, nos está poniendo, por tanto, de manifiesto algunos aspectos que tenían que ver con ese orden emergente. Nos muestra el protagonismo indiscutible de China en el orden internacional, cómo también está generándose tensiones geopolíticas cada vez más agudas como consecuencia precisamente de la propia pandemia, y vemos ahí a las farmacéuticas y a los países pareciendo que parece que corren y pugnan por quién se lleva el gato al agua de la vacuna que nos va a salvar de la pandemia, y hay tensiones, por tanto, geopolíticas también vinculadas a la propia pandemia. Por tanto, todos los rasgos que podríamos utilizar para caracterizar el orden emergente los vemos reforzados y, en cierta manera, exacerbados con la pandemia, ¿no? Y además la pandemia, y con esto termino, es la expresión o una manifestación más de la crisis ecosocial. Mirad, si en la década de los 70 la crisis ecosocial en su vertiente ecológica la identificábamos fundamentalmente como una crisis de agotamiento de recursos, y es la época en la que se empieza a hablar de los límites al crecimiento, ¿no? En las décadas posteriores, en los años 80 y 90, empieza a concebirse fundamentalmente, sin olvidarnos de que también es una crisis de agotamiento de recursos, como una crisis de sobrepasar los sumideros que nos ofrece la naturaleza para poder absorber los residuos que genera la civilización industrial capitalista, ¿no? Y es el momento en el que se habla del cambio climático, es decir, somos generadores de unas emisiones por encima de la capacidad que tiene el planeta para absorberlo, ¿no? Bien, pues ahora con la pandemia lo que nos damos cuenta es de una tercera arista en la propia crisis ecológica que tiene que ver con la pérdida de integralidad de la biosfera, ¿no? Es decir, como consecuencia de la destrucción de la biodiversidad y de la destrucción de los ecosistemas, pues fruto de los modos de vida imperantes, surgen pandemias y problemas de salud pública como los que estamos viendo. Por tanto, es un problema profundamente asentado en la tercera arista de la gran crisis ecológica que vivimos. No solamente hay una crisis de agotamiento de recursos, no solamente hay un cambio climático como consecuencia de que no somos capaces de absorber los residuos, o en este caso, residuos gaseosos, sino también hay hay un proceso de destrucción de la integridad de la biosfera, de la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas que garantizan el equilibrio entre especies y que constituye su salud la principal vacuna para que no existan cosas como las que estamos viviendo. Por tanto, la pandemia también es la confirmación de la crisis ecosocial, que es el escenario en el que se mueve este orden que estamos caracterizando. Por lo tanto, yo diría que es una pandemia confirmatoria de que una confirmación de que estamos en el escenario, ¿no?, de un orden emergente sobre el que hay que actuar inmediatamente, porque de no hacerlo pues no augura nada bueno. Gracias. Bueno, al hilo de la reflexión que has hecho anteriormente sobre las religiones, hay una pregunta que formula: ¿qué aportan los procesos de secularización? Bueno, yo esto no sé muy bien, no soy experto, tampoco me atrevería a ver, abordarlo. Voy a decir, bueno, una cosa que tal vez no tenga muy pensada, ¿no? Es decir, a ver, a mí me parece que los procesos de secularización son una bendición del cielo.
por decirlo, voy a jugar un poco con la paradoja, ¿no? Es una bendición de Dios los procesos de secularización, ¿no? Es decir, no me gustaría al menos vivir en una sociedad regida, teocrática o regida por los principios religiosos de una parte y gobernada por sumos sacerdotes, ¿no? Una sociedad secularizada, donde se escuchen, una sociedad laica, ¿no? donde el principio de tolerancia permita el respeto de las opiniones y de las creencias de todas las personas que forman esa sociedad, para mí sería un punto de partida para construir una buena sociedad, una buena vida y una buena sociedad, ¿no? Bien, pero al tiempo reconozco una cosa, y es cuidado con la idea de que el proceso de secularización o una sociedad que conduce a la laicidad es sinónimo de una sociedad donde lo religioso o Dios no tiene ningún papel. No puede ser equivalente a eso, nos estaríamos equivocando. Es decir, una sociedad laica no tiene por qué ser, o no entiendo que tenga que ser, una sociedad donde lo religioso ya no tiene su papel, ¿no? Porque creo que es fundamental que tenga ese papel, ¿no? Entonces, es importante construir, digamos, un espacio de laicidad como un espacio de tolerancia donde sea posible compartir y discutir sobre las ideas y las creencias de las personas que forman esa sociedad, reconociendo el papel y la importancia que tienen esos ámbitos en la vida de las personas. Entonces, una sociedad secularizada como la sociedad española, como la sociedad europea, eso es perfectamente compatible con tener presentes en esas sociedades todas las experiencias y vivencias religiosas, ¿no? Ese sería un poco el aporte de los procesos de secularización. Es decir, la secularización permitiría eso, ¿no? Es decir, que esa vivencia se hiciera desde la libertad de las personas que tendrían acceso y respeto a esa vivencia, ¿no? Al tiempo que digo eso, también hay que identificar o situar la idea de la secularización combinando varias miradas, ¿no? Es decir, la secularización no es solamente el proceso que nosotros hemos vivido. A ver, en el mundo actual, los procesos de secularización que nosotros hemos vivido en nuestra sociedad no están presentes ni por asomo. Es decir, la sociedad norteamericana lo vemos, no es una sociedad secularizada en el sentido europeo, o en la importancia y el peso que tienen las religiones en la mayor parte de la población mundial y en los países de este planeta es sustancialmente diferente al peso que tiene la religión, por ejemplo, en una sociedad como la española, ¿no? Es decir, la mayor parte de la población del planeta se declara creyente y el peso de las religiones en su vida es mucho más importante y decisivo que posiblemente la que tenga para la mayor parte de la población que vive en España, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Pues que los procesos de secularización son procesos históricos situados en cada contexto y no son iguales de un sitio a otro. Y hay muchos procesos de secularización o hay diferentes resultados de esos procesos, ¿no? Entonces, yo alentaría en todo caso o me plantearía un poco la reflexión en estos términos, ¿no? Por un lado, creo que es un buen destino construir día a día una sociedad cada vez más secularizada en términos de un espacio tolerable donde se puedan compartir ideas y creencias, pero al tiempo saber que los procesos de secularización son muy dispares dependiendo de qué contexto estemos, ¿no? Es decir, si estamos en Ecuador, estamos en Colombia, si estamos en Estados Unidos, si estamos en España, en fin, que muchas veces también somos los que vamos con patrones uniformes pensando que en todos los sitios ocurren las mismas cosas, con una especie de apisonadora, ¿no? Diciendo, no, las religiones no pintan nada, ¿no? Y luego nos damos cuenta de que la realidad es todo lo contrario, ¿no? Pintan mucha gente sigue siendo un elemento fundamental en su vida y en su experiencia cotidiana. Bueno, como tenemos que ir terminando, una última pregunta que te voy a formular yo. Siento si me he dejado por transcribir alguna, ¿no? A ver, en el capítulo este último donde hablas de las sabidurías, la falta de sabiduría, haces referencia a Leonardo Boff para incluir en esa categoría del otro, que un poco se refiere él, no solo a quienes tenemos delante, sino a cualquier habitante del planeta, así como a los seres de la naturaleza, los animales, los ecosistemas y la propia Tierra.
Esta reflexión me ha llevado a recordar las encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si, que he nombrado antes, y la última, la Fratelli Tutti. Y pensando en esta última, en las reflexiones que el Papa hace a partir de la parábola del buen samaritano y al hilo de las cuestiones que hemos dialogado aquí, ¿tú qué destacarías de esta última encíclica del Papa? Bueno, yo la verdad es que me sorprende cada vez más Francisco, porque la Laudato Si fue un auténtico aldabonazo que creo que incluso tuvo más eco a veces fuera de la propia iglesia que intramuros, ¿no? Fuera de la propia iglesia fue una cosa muy comentada por casi todos los círculos ecologistas, gente vinculada a la ecología política, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos puso de manifiesto una lectura compleja de lo que, muy en la línea de lo que he venido caracterizando como la crisis ecosocial, ¿no? Esa crisis ecosocial que tiene dos componentes, la crisis ecológica y la crisis de cuidado, en el fondo sería como las dos encíclicas, ¿no? La crisis ecológica con el Laudato, la crisis de cuidados y de vínculos sociales y de relaciones de fraternidad que nos muestra la Fratelli Tutti, ¿no? Entonces, lo que he podido leer, que estoy un poco en ello, todavía no me la he empollado a fondo, hay cosas que me resultan verdaderamente sugerentes, ¿no? en la última carta encíclica de Francisco, ¿no? La fundamental que resaltaría sería la siguiente, y es esa idea de que el amor va más allá de las barreras geográficas y del espacio. La idea de la amistad más allá del propio grupo, porque es muy fácil la amistad dentro del propio grupo, con los familiares o con los que son afines o con los que son de tu propia tribu, con los que son de tu propia etnia o de tu propio grupo, ¿no? Mientras que con el resto de los grupos pues seguimos compitiendo o seguimos en una dinámica de rivalidad y de enemistad, ¿no? Yo creo que esta encíclica lo que nos está convocando es a la idea de una amistad que vaya más allá del propio grupo, que rompa las barreras de la geografía y del espacio, ¿no? Y esta es una indicación muy sabia, podríamos decir, es un elemento de sabiduría muy importante para una crisis que es global y en el que no caben tribalismos. De decir, mira, yo me salvo con los míos, porque no es posible, ¿no? Es decir, tenemos que afrontar esto como lo que es un desafío global, donde la humanidad necesariamente tendrá que empezar a afrontarlo en términos de cooperación y pensando en términos más amplios que la de su propio grupo. En este sentido, creo que la aportación de esta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social es muy, muy relevante, ¿no? Hay que romper barreras, romper muros, hay que hacer extensible esta idea de fraternidad más allá de los cercanos, de los propios, de los que son de mi club o de mi iglesia, ¿no? Entonces, eso es lo que resaltaría básicamente como un elemento fundamental de esta encíclica. Pues nada, muchas gracias, Santiago, por tus reflexiones, por compartirlas con todos nosotros, y muchas gracias también a todas las personas que nos habéis seguido en esta charla. Habéis tenido la paciencia de escucharnos y con todo interés hemos desarrollado para poder compartir los contenidos de este libro. Buenas tardes y hasta otra ocasión. Muchas gracias, muchas gracias.